Pues estamos en un episodio más de Hack Latino. Tenemos un gran invitado, Álvaro. Álvaro, el maestro, que nos va a enseñar de muchos temas muy interesantes, desde cultura, desde comidas, desde Mm, música, poesía, escritura de libros. Creo que está lleno de sorpresas y pues un aplauso para Álvaro que está aquí acompañándonos. muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de estar acá contigo y poder conversar y pasar un buen momento. Ujú. Gracias, gracias Álvaro. Pues entrando a materia, que un tema que creo que a todos los latinos llama la atención y veo que estás súper apasionado. Me gustaría empezar con el tema de comidas, Oh, porque yo tuve la, mm, la oportunidad de conocerlo en un evento de Galeo que se llamaba Líderes Latinos, obviamente en la Universidad de North Georgia, ujú. y se me hizo súper interesante su clase porque hablaba no solamente de latino en Estados Unidos, sino la mezcla de culturas entre latinos. Y tenías unos temas muy particular que me gustaría que explicaras de esa clase que tuvimos. Sí, bueno, el tema era el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo, la cultura del trabajo en equipo. Y comencé unas fotos, ¿no? Porque cuando estamos hablando, y era de ceviche, ¿no? Sí, Que es un plato popular en todo Latinoamérica realmente, pero claro, hay sus diferencias en cuanto a cómo se prepara en los países. Eh, Algunas personas prefieren, por ejemplo, el ceviche peruano, otras prefieren el ceviche ecuatoriano, ¿no? Cada ceviche tiene una preparación. Pero más allá, ya como tema del fondo de lo que estábamos hablando ese día, era quiénes están involucrados, ¿no? En la preparación del ceviche. Entonces fuimos más allá de solamente la persona que hace la preparación del plato, sino también eh, quiénes son los que producen, ¿no? claro, Los productos y cómo es que todo está conectado y cuál es el proceso, ¿no? Desde el momento en que se cultivan las papas, el camote, el proceso de la pesca, por ejemplo. Entonces, nos enseña a valorar no solamente el tema del sabor, pero el tema de la calidad, el tema del trabajo. Entonces, cuando estábamos hablando de ese tema de la cultura, del trabajo en equipo, nos estamos dando cuenta que es más allá que comer, ¿no? Por ejemplo, claro. en el caso del ceviche, del restaurante, ¿no? Eh, que conlleva conocer, ¿no? El que conlleva el conocer, que es también lo que estamos haciendo acá, ¿no? De Claro, conocernos conocernos. y tener una buena conversación. Exacto. De hecho, quería regresarme un poquito en esa parte. A mí se me hizo algo muy curioso la parte del ceviche, porque uno piensa, pues el ceviche, uno está acostumbrado a una forma en cómo se sirve en nuestro Ujú, país, ujú, pero como éramos varios alumnos, venían obviamente, de diferentes países, y o sea, no, yo el ceviche lo preparo de esta manera, yo el exacto. ceviche le pongo eso, y me dio muchísima risa porque muchos decían, había un mexicano y yo también decía, yo le pongo catsup al ceviche, y yo así como de, sí, de hecho yo también le pongo, y todos, ¿a poco le pones catsup? ¿Por qué le pones catsup a ketchup al Ajá, ceviche? sí. ¿Cómo puede ser posible? Y las diferentes formas en cómo, comemos nuestros platillos, varía bastante, y también había muchas cosas que es sorprendente, porque entramos en el tema de cultivo de nuestros países y todo, Mm, y que en Perú habían más de, no ujú. sé, más de 30 tipos de Oh, papas sí, o hay muchas especies de papas. Yo creo que va desde los 4.000 especies, más o menos, 4.000 a más especies de papas que se cultivan en el Perú, dependiendo también de la altura, los diferentes pisos, ¿no? Ecológicos en los que hay en el Perú. Y así también las diferentes especies de maíz, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes el maíz seco,
tienes el choclo, que es un maíz de grano grueso, casi del tamaño de mitad del dedo, ¿no? O sea, cada grano. Está grande. Sí, 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 o el mote también, que es una especie de maíz deshidratado que se usa en las sopas, ¿no? Incluso hasta los diferentes nombres, ¿no? Porque por ejemplo, en Argentina, en Perú, en Chile se le llama choclo al maíz. Y cuando está tostado, por ejemplo, le llaman cancha, ¿no? Entonces hay no solamente la fusión del español con otros idiomas, sino que hay diferentes nombres para diferentes especias eh, o productos, ¿no? Me parece que en México le llaman elote, ¿no? Por El elote, ejemplo, sí. ¿no? Al maíz, sí. De hecho, en México nosotros tenemos así como un dicho del elote que decimos, el elote mexicano y el elote americano, Ujú. porque el nuestro es un poco, pues un poquito se puede decir más salado y el americano es un poco más Es dulce. más dulce, Sí, exacto, y exacto. es curioso cómo es esta diferencia de elote, y más porque no sé si has escuchado de los esquites o Sí, los esquites que es maíz desgranado, ¿no? Con queso, mayonesa, mayonesa, queso, queso, sí. chile, Oh, sí, muy y bueno, me encanta. Eh, es súper, es como de esos como te llena, te gusta tanto que estás come, y come, y Sí, come. sí, sí, puede ser adictivo realmente cuando yo he probado el esquite, no hace mucho, hace quizá 3 semanas, una cosa así, pero ya había probado el esquite antes, simplemente que cada vez que como esquite o cuando voy a ese restaurante específicamente, pido esquite, además de los famosos tacos, ¿no? Pero sí, es muy, muy bueno, me gusta mucho el esquite. De hecho, había temas muy importantes, como decías tú, de dónde vienen nuestros productos, Ujú, de dónde está llegando todos esos productos, materia prima, y me daba cu me da se me hacía curioso porque yo duré un tiempo trabajando en un sector de carnes y mariscos, ujú. y normalmente el tilapia venía de Perú. Ah, no sabía. O sea, como que hay mucho, granja de tilapia que y Ajá. bueno, yo trabajaba para Kroger, entonces en Kroger, importaban el tilapia de Perú y creo que hasta, no sé qué otro, ¿cómo se llamaba el pescado? No la quiero regar, pero venía Así. del Perú. Estaba muy Mm. interesante esa parte. Hay muchos pescados que se utilizan para el ceviche específicamente, porque el Perú es un país cevichero, específicamente en la costa, ¿no? Pero se come ceviche también en la sierra, en la montaña, ¿no? También con sus diferencias. Incluso entre las regiones que hay en el Perú, hay diferencias en cómo preparar el ceviche, ¿no? Por ejemplo, en el norte lo pueden preparar con papa o Ujú. con yuca. Y en la costa se prepara más, en la costa de Lima, por ejemplo, se prepara más con camote, ¿no? Pero sí, en cuanto al pescado, tilapia es muy, muy popular en Perú. También otro que es popular es perico, que acá vendría a ser el maji o también el mero en el norte del Perú, que vendría a ser el grouper, ¿no? Que son Sí. pescados buenos para hacer ceviche. El lenguado también es otro pescado que es bueno, ¿no? Que acá es flounder, me parece, sí. ¿Y qué es lo que más extraña de su país? Porque hablamos, o sea, de comida y creo que es algo bonito porque ustedes siempre lo saca a la luz de pues, obviamente es ser orgulloso de Perú, de que es de las mejores cocinas del mundo, que tienen muchísimos y distintos sabores y colores y todo es como muy colorido. Pero, ¿qué es lo que tú extrañas realmente así? ¿Qué es lo que extrañas de Perú? De Perú, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que extraño. Una es la comida, aunque acá también se puede conseguir algunos insumos para poder preparar comida peruana, pero claro, cuando uno ya va a Perú y yo visito Perú cada año, cada 2 años, y es como un termómetro. Ujú. Entonces, hay cosas que uno extraña, por ejemplo, como yo soy de Lima, extraño, por ejemplo, caminar por el bulevar, en las playas, o
Ir al cine, ¿no? Que también digamos, hábito, parte de la cultura peruana, el disfrutar también de una buena película y son salas que se llenan, ¿no? Claro, ahora con el tema de la pandemia, pues ha sido de alguna manera afectado. Yo creo que todo ha sido afectado con la para todos. pandemia, ¿no? Pero creo que la gente está volviendo, ¿no? A las salas. Varía aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, hay salas que están totalmente vacías y hay como 4 o 5 personas que están viendo una película. Yo creo que es más que todo por el tema de la influencia del Netflix, ¿no? Por ejemplo, ya la gente prefiere estar en su casa y ver Netflix. Pero un buen café, tomarme un buen café. Ahora, en la esquina de mi casa, allá en Lima, está el Starbucks, ¿no? Ujú. Entonces voy a Starbucks, me dedico a leer un poquito, a tomar café, o me voy al centro de Lima, donde hay ya cafés que tienen mucha tradición, ¿no? O comerme un buen sándwich de lo que le llaman butifarra, que es una especie de jamón con lechuga y cebolla roja y limón, ¿no? Entonces, de alguna manera hago también un poco de turismo gastronómico en mi propio país porque es que, como mencionaste, ¿no? Perú recientemente, bueno, no tan recientemente, ya unas 2 décadas, ¿no? De que el Perú está empujando más el tema turismo gastronómico. Entonces, Ujú. digamos que se ha potenciado tanto el turismo en cuanto a la gastronomía de Perú que en Sudamérica vendría a ser entre las primeras 5 cocinas Sí. latinoamericanas, ¿no? Incluyendo pues la cocina mexicana, por ejemplo, ¿no? El Perú está entre esos lugares. Y digamos que ahora los mejores chefs están en el nivel de Latinoamérica. Hay 2 chefs que son peruanos que están entre los 5 primeros. Sí, Sí, de hecho, Perú tiene muchas cosas que es muy atractivo. O sea, aparte de la gastronomía, también tienen Machu Picchu, tienen las montañas esas de colores. O sea, sí, tienen cosas sí, muy bonitas sí. y he visto ciertos videos de cómo hacen la travesía, cómo viven allá, eh, cómo es la convivencia y todo. Y digo, está súper padre porque están muy conectados a sus raíces. O sea, es muy, no tratan a lo mejor modernizarse tanto en ciertas áreas como les gusta Ujú. su cultura, su cómo era antes, y creo que se me hace súper bonito. Sí, sí. Em, hay, ahora que mencionaste Machu Picchu, también formas de alojamiento, Ujú, ¿no? Que están cerca de Machu Picchu, que mantienen, digamos, ese ambiente campestre, por ujú. ejemplo, para todos los gustos, ¿no? Porque hay personas que les gusta hacer lo que le llaman el mochileo, ¿no? Que van con la mochila y están caminando a la aventura. Hay otros que no les gustan tanto la aventura, van a un hotel tradicional, ¿no? Pero también hay otros que están en el medio, ¿no? Alojamientos que tienen un poco de lo campestre, un poco de lo que le llaman esa parte moderna de Sí. civilización, ¿verdad? Eh, pero no solamente Machu Picchu, sino que ahora en el turismo se está dando también más protagonismo a la parte de la montaña selva. Ujú. Incluso la parte gastronómica también ha sido potenciada porque hace 20 años quizás no se hablaba tanto de la comida de la parte de la selva, ¿no? Y es una de las cosas precisamente que me gustaría hacer la próxima vez que vaya a Perú, es visitar la parte de la selva. He estado una vez en la parte de la selva, en la ciudad que se llama Iquitos, que es una de las ciudades importantes de esa región, pero me gustaría visitar. El norte del Perú también es algo muy bonito. Y lo que más me gusta es que es el tema del viaje, es el tema que sirve de puente para conocer no solamente tu país, ¿no? Sino conocer otros países, conocer otras sociedades
interactuar con otra gente, conocer de otra gente. Y lo interesante es que cuando conoces a otra gente, aprendes a conocerte a ti mismo también, ¿no? Muy bonito, muy bien Sí. dicho. Yo que nunca he ido a Perú, 5 platillos que debo de probar sí o sí. Ok. Bueno, 5 platillos desde mi perspectiva, ¿no? En Claro, mi opinión, número uno para mí ceviche, fresco. Quizá no a todos les guste el hecho de que es pescado crudo marinado con limón verde. Digamos que se cocina con ese marinado, ¿no? Entonces, para la gente que le gusta el sushi, quizá ese sea un platillo que les encante. Aún así, si no le gusta, siempre animo a la gente a que lo pruebe. lo pruebe. Número uno. Em, Número dos, diría que es el lomo saltado, que es un buen trozo de lomo hecho en wok. Es muy específico el momento del proceso de prepararlo, porque tiene que ser en wok, en temperatura muy alta. Y son pedazos de lomo que pueden cortarse, ya sea en cuadrados como en tiras, como la carne que se usa para las fajitas, por ejemplo, ¿no? Así que si no tienen un lomo, comprar la carne que está para las fajitas se puede usar para el lomo saltado, con cebolla roja, con tomates, con arroz y papas fritas. Pero el ingrediente principal es la salsa de soja o lo que le llaman el sillao en el Perú, ¿no? Que vendría a ser el soy sauce, ¿no? Soy sos. Ujú. Ese es el ingrediente principal. Le puedes echar vinagre un poco, le puedes echar también hoisin sauce, ¿no? Salsa de ostión. Y eso le da ese aroma asiático, porque en realidad el lomo saltado es un plato de fusión. Y hay mucha cultura china y japonesa en el Perú. Entonces, eso es lo que caracteriza al plato del lomo saltado. Número 3. Arroz con pollo. Sí, si les gusta el arroz con pollo, Eso ese va a es ser bueno. uno de los platos tradicionales también del Perú. Tiene también algunas diferencias, porque puede ser arroz con pato. En el norte, por ejemplo, se prepara mucho el arroz con pato. En Lima más el arroz con pollo. Pero el ingrediente principal del arroz con pollo o que le da esa característica es el cilantro. El O cilantro. que le llaman culantro, ¿no? En Lima le llaman, en Perú le llaman culantro, acá le llaman cilantro, en México creo que también le Cilantro. llaman cilantro. Eh, Sí, el vocabulario, por ejemplo, en Sudamérica difiere un poco del vocabulario que hay en el centro y en México, ¿no? Pero es muy Hay parecido, ¿eh? algunos, sí. Pero es muy Sí, es parecido. muy parecido, claro que sí. Pero arroz con pollo vendría a ser mi número 3. Número 4. Hay muchos, ¿eh? Papa a la huancaína o papa a la ucopa. La diferencia es que lo común es la papa. La diferencia son las salsas. A uno le llaman ocopa y a otro le llaman huancaína. Y la huancaína es, por ejemplo, es una salsa que se hace con queso fresco, con leche, con galletas de soda y chile amarillo. Entonces, eso le da ese colorcito amarillo a la salsa de la huancaína. Y a la ocopa vendría a ser el huacatay o lo que le llaman la menta peruana, ¿no? Que es licuada también con un sofrito de cebollas, un poco de queso, pero en vez de galleta de soda son galletas de vainilla, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene un sabor un poco más dulcete, pero al mismo tiempo ese saborcito de la menta, pero no es la menta tradicional que nosotros conocemos, es una hierba específica que se llama huacatay, ¿no? Huacatay. Sí, entonces ese es el plato número 4. Número 5, a mí me gusta todo lo que es parrilla, entonces podría decir que el pollo a la brasa, que es
tradicional en el Perú, lo que le llaman pollo rostizado, pero es a la brasa porque son, pues, son unas parrillas, ¿no? Que están incrustadas en la pared y son a la brasa porque son con leña o al carbón y tienen los fierros gruesos que van rotando donde están todos los pollos, ¿no? Ensartados. Y es característico del Perú por los ingredientes que usan. Hay como 28 especias que le echas en todo el marinado, que toma unas 12 horas o hasta un día de marinado y se siente el sabor y además el pollo está jugoso de ese pollo, ¿no? A la brasa. Ese es mi número 5. ¿Qué platillo? Obviamente, pues ya has estado tiempo aquí en Estados Unidos, pero ¿qué platillo tú piensas que es muy similar al mexicano? Que es cualquier cosita el cambio, pero es muy, muy parecido, tanto en sabor y todo. Eh, Hay un plato en el Perú que se llama el pollo con maní. De alguna forma me hace recordar a, puede ser ya sea el mole, ¿no? Podría ser. El pollo con maní. Bueno, el mole tiene, me parece, cacahuetes, ¿no? Sí, Como, hay como ciertas regiones que le ingredientes, sí, ponen sí. cacahuate al. Y cuando dije pollo con maní, en realidad es pollo con cacahuate. Lo que pasa es que en Sudamérica, como en Argentina, en Chile, Perú, le llaman maní al cacahuate, ¿no? Ujú. Entonces, me gusta esa textura, ¿no? El aroma del cacahuate es interesante, a mí no me gusta el cacahuate cuando es en mantequilla, por ejemplo. La Mm. mantequilla de cacahuate a mí no me gusta, pero cuando se usa como parte de una crema o de un guiso, me gusta mucho, bastante. Bueno, debe ser porque también se fusionan con otros ingredientes, ¿no? Pero me gusta mucho. Bueno, el ceviche es otro plato que tenemos en común con México, con las diferencias de la preparación, ¿no? Pero hay muchas cosas. El arroz con leche, Oh. ¿no? Por ejemplo, que ya cuando si Allá, vamos ¿cómo le a dicen postres, ¿no? ustedes? ¿Cómo le dicen Arroz ustedes? con leche, ¿Arroz con sí, leche? arroz Ok. con leche. Yo creo que es uno de los postres que toda Latinoamérica comparte, ¿no? Arroz con leche, churros, ¿no? Churros, Sí, muy buenos. sí, oh, sí, definitivamente. Sí, pero voy aprendiendo. Hay a mí me falta aprender mucho sobre cocina, pero más que todo lo de la cocina lo implemento como parte de la educación, porque yo enseño el español. Ujú. Entonces, parte de la enseñanza de la lengua no solamente es la parte gramatical o la parte lingüística en general, sino que también es la introducción a la cultura, ¿no? A la cultura hispana, ¿no? Entonces, la comida definitivamente es uno de los puentes que rápidamente une a la gente, ¿no? Y es interesante cómo implementas el tema de comida, la cultura, porque así te llama la atención aprender español. Ujú, Así te da curiosidad por la introducción a probar algo distinto, hasta ir de viaje a conocer el Perú, conocer correcto. otro país. Creo que para mí llevas con una idea más certera en cuestión de, oye, yo voy a probar este y este y este platillo, quiero ver esto, quiero sentir esa eh, cultura, conexión y todo. O sea, realmente creo que es algo súper bonito de las culturas. También, no sé si mucho, miré un documental también que había una cerveza especial en el Perú que la gente si no me recuerdo, lo masticaba Ah, y, ya, y lo filtraban y decía, wow, y es su propia cerveza a base a puro, porque pues claro. muchos lo hacen como fermentado Exacto, exacto, y sí, dices, es súper padre cómo puede ser la misma cerveza en diferentes países, pero un diferente proceso. Y correcto. dices, wow, o sea, cómo es esa diversidad, esas diferencias de cómo poder hacer el mismo producto Ujú, a sus maneras, a sus posibilidades en el momento. sí, Dices, sí. wow. Sí, ese es un proceso interesante que acabas de mencionar, donde mastican la yuca. Más que todo en la región de la selva, y lleva un proceso de fermentación. Sí, mastican la yuca, la dejan fermentando. No sé exactamente todo el proceso,
pero al fermentarse, ¿no? Entonces es como un proceso también de purificación, Ujú. ¿no? Y obviamente el nivel del alcohol también sube. Y se llama masato, me parece que se llama masato, esa bebida de yuca. En Cusco o en la región de las montañas, en la sierra, hay otra bebida que se llama chicha. Y esa chicha la hacen con fermentación de diferentes productos, ya sea semilla, puede ser también una fermentación de arroz, puede ser la fermentación de maíz, ¿no? Y que son tradiciones de la época prehispánica, ¿no? Ujú. Antes de la llegada de los españoles, ya las poblaciones que estaban en esa región, sean incas o pre-incas, por ejemplo, hacían ya ese tipo de fermentación que se llama chicha, ¿no? Sí. Fíjate, pues yo ahorita estoy aprendiendo Ujú, cosas que o sea, no lo tenía aquí en mi mente y creo que esto es importante porque eso lo puedes transmitir a tus alumnos, eso lo mm, puedes dar a conocer a más gente que le sí. interesa por el lenguaje en español, por conocer otros países. Y no nomás eso, también te especializas, te gusta muchísimo la música, Sí, sí. comparte, porque he visto muchos videos tuyos que Ajá, cantas canciones sí. y Ujú. aparte de la música, hasta poesía. Digo, wow, o sea, tienes todos los ámbitos artísticos, todos los checkbox así marcados. Eh, Sí, bueno, me gusta mucho, mucho el tema del arte, me gusta la poesía y también la música. Platícanos un poquito de las artes que te gustan, Ujú. obviamente de poesía, de música. Sí, bueno, el tema de la música, digamos que lo empecé a cultivar desde que era adolescente. Porque tenía una banda. ¿Y cómo se llamaba la banda? Yo creo que todos tienen esa experiencia, ¿no? De conectarse con la música de alguna forma, ¿no? Algunos a través de las bandas estudiantiles, ¿no? Entonces, Y cómo se llamaba su banda, perdón? mi banda se llamaba Broken Clouds. Está en inglés, ¿eh? El nombre era Ande. en inglés. Y yo no lo puse, lo puso justamente el líder de la banda. Así que vamos a llamarnos los Broken Clouds o las nubes rotas, ¿no? A veces usábamos también el nombre en español, pero tocábamos música metal, ¿no? Tocábamos música metal, tocábamos hard rock. Era la época de Guns N' Roses, por Ah, no, pues ejemplo, muy buenas canciones. Metallica, ¿no? Metallica. Pero poco a poco, pues me fui también imbuyendo de otras influencias, la Pe- música de pero New Wave, por ejemplo, ¿no? ¿cuáles fueron una de las razones que abrieron la banda en la escuela? Una es, yo creo que para levantar, para estar con las Seguramente, chicas. seguramente. Oh, sí, sí, seguro. Era para llamar la atención, definitivamente. Yo era el baterista. Ah, no, pues Sí, era, eso es el showman, ¿no? Eso es el showman, claro, claro, claro. Es el que hace, digamos, llama la atención sí, claro. para la banda, ¿no? Sí, y pues tocábamos en fiestas, ¿no? En Sí. quinceañeras, Oh, wow. tocábamos, sí, 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 tocábamos también en festivales, ¿no? A veces teníamos los mismos miembros, otras veces ya teníamos invitados que venían, pero sí fue una linda época. Y ya cuando empecé a viajar por Sudamérica, tenía aproximadamente unos 16 años. Conocí gente que también se dedicaba ahí en el camino, ¿no? En el viaje, llevaban sus guitarras, entonces yo también me dedicaba a tocar con ellos, ¿no? Ya no tocaba la batería, sino que empecé a tocar la guitarra y ese es el instrumento que yo toco ahora. Ya la batería lo he dejado años. Desde que llegué a Estados Unidos dejé tocar realmente Pero la batería. todos sabemos la razón, porque el vecino le echa a la policía, yo creo que de Oh, tanto ruido. es verdad, no, no es broma, no es broma, es verdad. Sí, Aquí justamente después de por la los que vecinos, después sí. de las 8 o 9 de la noche o hasta Sí, 10 no, ya te ya andan no. echando a la policía de que hace Sí, mucho ruido. sí, 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 definitivamente. Esa es una de las razones, porque cuando estaba en Memphis, justamente quería comprarme una batería.
Uno puede comprarse una batería eléctrica y ponerse los audífonos y Sí, obviamente no va a causar mucha molestia, pero yo prefiero la acústica, ¿no? La batería acústica, que se siente el ruido y que los se tambores. siente el ruido, ese es, la sangre corre, ¿no? Pero, pero tenía mis vecinos que me miraban un poco raro, ¿no? Ya con la guitarra nomás, entonces ya tenía que ponerle audífono, entonces no podía hacer tanto ruido. Pero me acostumbré a tocar la guitarra, es más, cuando ya estuve acá en Estados Unidos, cuando estaba en la escuela graduada, hubo un señor que era músico y sigue siendo músico, Mariano, de El Salvador. Tenía una banda de jazz. Mm, Y un día me vio tocando con otro amigo peruano, que también lo conocí en esa ciudad, en Tallahassee, en Florida. Nos vio tocando, y estábamos tocando música flamenco, música rumba, y le interesó llamarnos, ¿no? Miren, ustedes pueden tocar con nosotros. Entonces me dediqué a tocar un poco de esa fusión de jazz y flamenco, jazz rumba, ¿no? Lo que le llaman world music, ¿no? Por ande. ejemplo. Entonces fue interesante también esa experiencia. Pero la experiencia que yo siempre tengo presente es cuando yo llegué a los Estados Unidos y estuve con unos amigos viviendo en Chicago. Ujú. Estuve un mes y medio con ellos y era el año de 1998 cuando yo llegué. Y lo único que tenía como instrumento pues era la guitarra. Y todos estos amigos tocaban también la guitarra. Entonces la música que ellos tocaban era la música de Gypsy King, ¿no? De Mm. Gypsy Kings, que es música rumba flamenca, ¿no? Y hacía un frío en Chicago porque era diciembre. Y estábamos ahí al lado del lago y estábamos con ese frío, pero era tanta la pasión por la música que estabas tocando y tocando y tocando y la gente te veía con sus abrigos. Nosotros estábamos con camisas y estábamos tocando, ¿no? Tocando. Eran como 8 guitarras y otro amigo que estaba haciendo la percusión, pero todos cantábamos, ¿no? La música de los Gypsy Kings. Fue una experiencia también interesante. Sí, Eso es bonito, el poder conectar con gente sí, que hace lo mismo sí. que tú y te encanta. Me da muchísima curiosidad cómo, eh, cómo conectas, no sé si tú cuando llegas a Estados Unidos pensaste, ¿sabes qué? Pues voy a tratar de conectar con más paisanos peruanos, o sea, más Mm. peruanos, o cómo buscabas integrarte, o llegabas con alguien que ya conocías, con un familiar. Bueno, cuando llegué, iba a ir a Memphis inicialmente, que es la ciudad donde vive mi familia, mis tíos, Oh, ok. ¿no? Mis primos, en Memphis. Pero pasé también un tiempo en Chicago con unos amigos que me dijeron, hey, ¿por qué no te vienes acá? Y estábamos nosotros tocando guitarra y todo. Entonces yo fui simplemente por la experiencia, ¿no? Em, ¿Y y si dejaban buenos tips ahí o no? mira, había gente que dejaba tips, ¿no? Había gente que te dejaba ahí la propina, pero era más que todo la, La la, la experiencia. pasión, la experiencia por la música, ¿no? Que me animó a ir y pasar un lindo momento en Chicago. Me gustó mucho Chicago, pero el frío es uno de los factores que A mí tampoco no me gusta el frío. definitivamente dije, no, acá no puedo vivir. Hay mucha cultura, demasiada cultura. Es una ciudad increíble. La comida también, la cultura de la comida en Chicago es muy, muy variada, ¿no? La comida italiana, la comida griega, la comida árabe, por ejemplo, y por supuesto la comida latina, Ujú. ¿no? La comida italiana, como había mencionado también. Em, pero no, estuve en Memphis unos 4 años y después fui para Florida. Siempre fui a un lugar un poquito más caluroso, ¿no? Le iba corriendo el frío. Un poco, ¿no? Acá en Georgia hace frío, pero Pero nada comparación con Chicago, Nueva York, oh no, no, no. definitivamente no. Acá felizmente nieva un día
2 días a lo mucho y ya se derrite todo. Aquí cae nieve un día o dos y se para la ciudad. Ah, Allá, sí, sí, sí. allá en Sí. Chicago es un día normal. Así en Chicago no para, la vida continúa, le ponen las cadenas a las ruedas y ya, ¿no? Y limpian las calles lo más que se puede, le echan sal. Pero yo creo que acá más que todo es por las heladas, ¿no? Porque Ujú. claro, la pista queda con hielo, ¿no? Y eso puede causar accidentes. Eh, eh, Como el black ice que le dicen que a veces no se ve, o sea, la carretera se ve normal, pero ese hielito, esa capita de Sí, y te hace hielito, patinar. ¡pum! Sí, O sí, sea, es definitivamente, súper no, peligroso. sí. Y muchas de las personas, por ejemplo, en mi experiencia como educador, pues hay estudiantes que hacen el commute, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que más que todo por eso es que cierran las escuelas, pero definitivamente la cultura de Georgia diferente a la cultura que hay en Illinois, ¿no? Con toda la nieve, ¿no? Pero sí. Ujú, Y tú cómo has visto, porque obviamente estás más en el área educativa, eres un mm, maestro de una universidad, ¿cómo has visto la evolución de los latinos dentro de las universidades? ¿Ya ves más presencia de latinos, más, ya son más curiosos? mm, Porque yo duré un tiempo que la universidad no era una opción, o sea, muchos latinos lo miraban muy lejano esa opción de estudiar una mm, carrera. sí. Creo que hay más oportunidades, también depende de cómo los programas en la universidad van adaptándose a los cambios que van dándose en el estado, ¿no? Porque el crecimiento de la población o de la comunidad hispana tiene ya un peso grande Ujú. en el estado de Georgia. Yo creo que Georgia vendría a ser el cuarto estado, me parece, o quinto estado con crecimiento hispano después de Florida, de Texas, de California. Yo creo que no estoy muy seguro de los números que hay en el último censo, pero me parece que ha habido un gran aumento de la diversidad en el estado de Georgia, que hace de que se revalúen, ¿no? Algunas Ya, cosas, no solamente a nivel universitario, pero ya a nivel estatal, ¿no? claro, nomás para que sepan, en el estado, obviamente hay diferentes estados. Ujú, Los estados con más latinos, pues obviamente Florida, Nueva York, California, ujú, Texas. Y ujú. aquí en Georgia este año ya rebasamos el millón de latinos. Exacto, Y es sí. una cifra muy interesante porque ya Ujú. todos nos voltean a ver como de, güey, o sea, ya hay muchos Sí, y sí, ya sí, somos una entidad que sí, estamos marcando sí, una diferencia. sí. Y es un grupo que empuja, ¿no? Es un Claro que grupo sí. que da mucho empuje, que influye mucho. Eh, eh, lo he notado, por ejemplo, ahora que mi madre está viviendo acá conmigo, cuando vas a los consultorios, por ejemplo, ¿no? Hay ya disposición, las opciones de la traducción, por Ujú. ejemplo, tienes doctores que hablan en español también, Muchas enfermeras muchas enfermeras, latinas justamente, ya. muchas enfermeras. Y eso es lo que hago, por ejemplo, cuando tengo estudiantes que tienen familia hispana, ¿no? Que saquen a flote esa parte, ¿no? Porque hay algunos estudiantes que tratan de esconderlo, ¿no? O Que se no quieren sienten un hablar poquito español y... minimizados en ese Ujú. aspecto. Dije, hay tantas oportunidades, ¿no? Que estudiar, por ejemplo, español en general, no solamente para los nativo hablantes o los que son estudiantes heritage que tienen familia hispana y han nacido aquí, también los no hablantes. El aprender esta lengua tiene muchas ventajas en el término económico, pero también en el término cultural, ¿no? Entonces, eh, motivarlos, ¿no? Motivarlos a que vean esas oportunidades, ¿no? Hay algo que me causa risa, bueno, no sé si risa, pero es como gracioso, en cuestión de que muchos latinos hoy en día no quieren hablar español porque como que dices tú, se sienten menos, les da Ujú. un poco de pena. Pero lo que se me hace gracioso es que abogados, que señores de impuestos, gobernadores, todos quieren aprender a hablar español. Los dueños de negocio quieren empezar Sí, a aprender a hablar español. ¿Por qué? Porque su mano de obra es hispana. Los exacto. abogados, su Sí, mejor cliente ahorita sí, son los hispanos. sí,
sí. Obviamente, el hablar 2 idiomas es mejor que uno. Seguramente, seguramente. Y estando en el estado de Georgia, el español sería la segunda lengua, ¿no? Para ser más productivo, pues obviamente tienes que conectar con todos tus trabajadores, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso incluye también el acercarse a las diferentes culturas, ¿no? Que tiene cada trabajador en una empresa, en una institución, en una organización. Entonces, cuando hablamos con los estudiantes, es identificar cuáles son tus habilidades, cuáles son tus preferencias, cuáles son tus gustos, ¿no? Y la motivación va diferente de acuerdo a los estudiantes, de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a qué es lo que quieren hacer, ¿no? En el futuro. Y muchos de los aspectos que utilizo, por ejemplo, en las clases es a través de la música, a través de la comida, a través de el arte, ¿no? En general, ver cuáles son las posibilidades las utilidades de saber una lengua, ¿no? Ya sea que la puedas utilizar como traductor, que puedas trabajar para instituciones gubernamentales, que puedas trabajar en una empresa, específicamente relaciones humanas, por ejemplo, donde tienes que lidiar con diferentes trabajadores con culturas diferentes, ¿no? O hacer incluso doblajes, ¿no? Para compañías que se dedican a la televisión, a la radio. O sea, tantas oportunidades, ¿no? Que Sí. se pueden explorar, que se pueden o para los emprendedores, ¿no? Los que quieren poner su propio negocio, su propia empresa. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Obviamente, esto se tiene que hacer también con el apoyo de las instituciones que se dedican, por ejemplo, a la educación, ¿no? O de las organizaciones estatales, ¿no? Claro, y de hecho tocas temas muy importantes, Mm. tanto como en la actuación. Últimamente hemos visto mucho más latinos, ya hay más oportunidades para latinos. O sea, ya las películas, no nos vamos tan lejos, en la de Black Panther, Ujú, o sea, ya le dieron la oportunidad a que un latino ujú. sea un actor principal también. Correcto, Entonces, sí, eso era algo que no era visto, o sea, sí, no era normal. sí. Entonces está abriendo mucho más oportunidades, ya Ujú. televisoras nos están volteando a ver, porque obviamente si tú vas a grabar una película hablando de Estados Unidos, o sea, ya somos como 2 de 10. Entonces ya Claro, tienes que tener al mínimo un latino dentro sí, de ese sí. cortometraje, lo que tú lo quieras Ujú. llamar. Entonces las televisoras están en busca de latinos ya. Sí, eh, por un lado, por un lado. Y por el otro lado también es que los mismos actores también tienen esa oportunidad de seleccionar lo que quisieran hacer como actores también, ¿no? Los actores latinos eh, para, digamos, derrumbar estereotipos, ¿no? Porque en el pasado, pues, el actor o el artista latino encajaba en específicos, ¿no? Sí, En específicos roles, ¿no? que sea la limpieza, Sí, el, el pobre, el disminuido o el sexy, ¿no? No pasábamos, ¿no? de esos de esos papeles. estereotipos, ¿no? De esos papeles, pero ahora pues ha tenido también un cambio, ¿no? Actores hispanos que han estado, por ejemplo, en Star Wars, me parece, Ujú. ¿no? Eh, el resurgimiento también del cine mexicano, también, con directores muy buenos, ¿no? Guillermo del Guillermo del Toro, Toro, ¿no? Iñárritu, por Ujú, ejemplo, ¿no? exacto. Y el cine latino, ¿no? En general, ¿no? Que toma también o se enfoca en temas también profundos, ¿no? En temas culturales, pero también en temas de denuncia, ¿no? Cuando ya nos vamos a hablar de cine latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Pero está ese puente, ¿no? Ese puente de Latinoamérica con Estados Unidos en cuanto a la participación hispana,
¿no? La participación hispana, la influencia hispana en la cultura, ¿no? Que en realidad siempre ha estado, ¿no? Presente, ¿no? Siempre ha estado presente. Em, por ejemplo, nosotros tenemos un programa en la universidad, en el departamento de español, que es, además de los programas de Study Abroad, ¿no? Donde vamos con estudiantes a diferentes países, como caso de Perú o caso de España, también hay un programa dentro de los Estados Unidos que es el de Study Away, que vamos a San Agustín. Y ese es importante porque así a los estudiantes les damos también otra perspectiva. La presencia hispana ha estado desde 1500, ¿sí? Entonces, vamos a San Agustín, que está en el estado de la Florida, es la ciudad más antigua de los Estados Unidos, fundada por españoles. La cultura hispana se puede ver en la arquitectura, hay muchos ejemplos y lugares que vamos y visitamos con los estudiantes. Y lo que a mí más satisfacción me da también es que muchos estudiantes de familias hispanas van a estos viajes, al viaje de San Agustín y ven, ¿no? Ven la influencia que hay, ¿no? Hispana, no solamente española de aquellas épocas, ¿verdad? Sino la influencia hispana que hay en la Florida, ¿no? También. Entonces pueden ver cómo, por ejemplo, la comunidad mexicana está creciendo también en la Florida, además de la cubana, además de la puertorriqueña, de la nicaragüense. Eh, eh, la influencia mexicana también se ve también en San Agustín y en otras ciudades de Florida. Pero el enfoque es justamente dar esa perspectiva que muchos no conocían o si conocían no le dieron esa importancia, pero cuando están en ese lugar lo pueden ver, ¿no? Muy cierto cómo vamos creciendo, cómo vamos, Ujú, hay ciertos puntos específicos. Yo no sabía eso de San Agustín, pero sí sé que hay ciertos lugares que sí fueron muy marcados por nuestra cultura española, latina, ujú, de todos estos puntos. Y es algo bonito. Y creo que es una buena oportunidad ahorita para mostrar tu as bajo la manga, tus libros donde vienen con tu poesía, con sí. todo eso de lo que estamos hablando, de la cultura. Creo que mucho de lo que tú estás hablando, pues yo me imagino que viene reflejado dentro de tus libros y es algo bonito. Y yo sé que te gustan muchísimo las poesías. Ujú. Me gustaría que escogieras un libro de los 4 que tienes aquí, una poesía que digas, esta es la que quiero compartir. Bueno, acá lo que tengo, por ejemplo, hay una en inglés, que es una antología donde hay muchos poetas de acá de la región de Georgia. Este es Claro Oscuro, que es un libro bilingüe, que en realidad es una versión que se sacó en el 2014 que se llama Claro Oscuro o Chiaro Oscuro, pero el original vendría a ser este que escribí en el año 2010. Y después he venido escribiendo poesías en diferentes revistas digitales, en periódicos. eh, Tuve la suerte de que alguien me leyera, es un artista rumano, y me dijo, quiero traducir tu poesía a rumano, así que fue traducida a rumano. En el año 2017 me parece, hay como 5 o 6 poemas que fueron traducidos a rumano, y formé parte de una antología también. Pero Claro Oscuro, justamente el título se refiere a fusión, se refiere a mis diferentes experiencias, específicamente en la época en la que viajaba y conocía diferentes lugares, eh, desde mi adolescencia hasta los momentos en que llegué a Estados Unidos. Me faltaría escribir otro libro que me gustaría, que es sobre mis experiencias en los Estados Unidos. Pero estas son mis experiencias antes de llegar a Estados Unidos, entre los 16 y 23, 24 años. Entonces, me gustaría
ver, acá hay, por ejemplo, mm, tengo Fogara, por ejemplo, es una que es sobre mis experiencias. Vamos a ver, acá lo tengo. Sí, que es mis experiencias en mi viaje por el Mediterráneo. Estuve viviendo en España y después visité Marruecos. Fue una experiencia muy bonita, mística cuando llegué a Marruecos, el ambiente, el sonido del llamado a la mezquita donde todos van y dedican un tiempo a Dios, ¿no? Por ejemplo, obviamente el tema de la comida está también aquí. Hay experiencias también, aventuras cuando era adolescente y momentos con mi abuela, por ejemplo, porque mi abuela tiene un protagonismo en mi vida, porque cuando mis padres trabajaban, mi abuela se quedaba conmigo, ella era la que me cuidaba o pasaba por mí a la escuela, y yo tenía 10 años, 11 años, ¿no? Con ella aprendí a cocinar, por ejemplo. O sea, toda la cultura de la comida viene de la familia, ¿no? Y específicamente de mi abuela, porque siempre tengo esas memorias de mi abuela está en la cocina, a veces estaba la señora que le ayudaba, pero ella era la jefa, ella era la La que, dueña de la cocina, ella era la que veía si la sazón estuviera bien, ¿no? Entonces, pero también tenía un carácter fuerte, ¿no? O sea, las mujeres de mi familia tienen un carácter fuerte en el buen sentido, ¿no? Eh, Así que hay muchas de esas memorias aquí, pero y Fogara, por podemos, ejemplo, es una de las... ¿se puede decir la de Fogara? Sí, sí, a ver. Desde Piamonte hasta Gibraltar hice un peregrinaje para llegar al laberinto de dunas interminables, viajando en mi coche enano por las ciudades de Aumerios y susurros que coronan las tardes anaranjadas de sus calles. Sus secretos se encuentran sumergidos en la fogara y mi corazón se recrea con las palmeras que te saludan, con sus largos brazos para darte de beber de su pequeño bar de aguas frescas. Los recados llegan con el bereber que apacienta a sus camellos, con los albañiles amasando el adobe que pondrán al sol. La leña pasa lenta a cuestas de los lomos de los burros y los niños corretean con las manos extendidas. Me pongo a pensar en aquel viejo estudioso empedernido del Corán que filosofaba acompañado de tabaco y whisky. Para los dolores de riñón, me decía él. Me siento a escribir sobre las 7 dagas a un ladrón de cámaras que se hundieron con llanto ensangrentado y quedó andando con temple y pidiendo un rollo de papel higiénico. Más tarde lo volveré a ver azulado y amarillo en el periódico de Marrakech. Justo el día en que la automática dejó de latir por un segundo, un Damasco quedó en medio del desierto. Mi cámara nunca apareció y mi regreso sigue esperando. Hoy en las orillas de Marbella, de pie hacia el otro lado del charquito azul profundo, la tierra incandescente me encuentra meditando los días, madurando los dátiles, mis oídos aguardan la señal de los aguateros, los juglares y los narradores de cuentos. Qué bonito. Sí, Es, aquí tienes uno. ¿Este de Buenos Aires es porque fuiste a Buenos Aires? ¿Sí? sí, sí. Y también es dedicado a una profesora cuando estaba estudiando en la escuela graduada. Eh, Tuve una profesora que es también maestra de teatro, es, digamos,
actriz, ¿no? Mm. Y se dedicaba también al teatro y era profesora de la universidad en la que estaba estudiando en la escuela graduada. Eh, y me inspiré en Buenos Aires porque también es un país que estimo mucho, quiero mucho, es parte de mi interés cuando investigo, porque me dedico a investigar sobre escritoras latinoamericanas y latinas también en los Estados Unidos. Entonces, como mi interés era Argentina, he viajado a Argentina desde que era muy pequeño. Entonces, me gustó, me gusta. Es más, pronto iré también a Argentina porque cada cierto tiempo, como hago con Perú, por ejemplo, Sí. tomar el termómetro, ¿no? Ver cómo está la situación. Tengo también grandes amigos argentinos. Entonces, Buenos Aires. Giros y espirales abundan como los molinos de papel. Pedernales chasquidos coralinos anuncian tu llegada. Quebraste el mar del caracol que balbucea escondido. Bataolas entre las peñas guardan los secretos de los sauces que crecieron a orillas del río. Remaste a contraola y domaste los remolinos. Rompiste al mar de los tiempos que son guardianes de espéculos y llevaste contigo a tus hijos, partículas tuyas recuperadas luego de los cantares del dios del viento. Son prolijos verbos que recitan tu alma. Al partir de nuevo llagaste su canto alegre como una caricia en el aire, y les compusiste una sonrisa de angustia, y les regalaste un camino extenso, y les tejiste una manta de santo. Mucho y poco les queda, giros y espirales, enigmas de los dameros, eres un temporal. Muy bonito. Sí. Y es porque era una profesora que inspiraba a los estudiantes, pero al mismo tiempo era crítica. Te Estaba decía haciendo. las cosas como tenían que ser, ¿no? Y Si eso es hacías como. algo mal, te decía, puedes mejorar, ¿no? Pero te lo decía firme, ¿no? No era tibia, ¿no? Entonces, eh, podría causarte quizá una especie de temor inicial, pero después terminaste apreciando, ¿no? Lo que es esforzarse, lo que es luchar por lo que quieres, ¿no? Entonces, inspiró a muchos estudiantes eh, y justamente por eso es que se lo dediqué y se lo mostré, ¿no? A ella misma se lo leí y creo que le gustó. No me criticó, no me criticó, pero Bueno, pues creo que le ya fue gustó. ganancia ahí. No. Sí, sí, y entonces eso, ¿no? Son poemas de la adolescencia hasta el momento en que llegué a los Estados Unidos y ya me dediqué un poquito más a la música, ¿no? Y a la enseñanza en sí, ¿no? ¿Y el libro que tienes al final, de qué Este de trata? acá es ya parte de lo que fue mi tesis de la disertación cuando estaba haciendo el doctorado en Florida. Yo soy egresado de la Universidad de Florida State y escribí este libro que es de una autora peruana y de una autora argentina. La autora, una escritora del siglo XIX, estamos hablando de los 1800, a finales de 1800, que se llama Clorinda Mato de Turner, y también otra escritora del siglo XIX que se llama Juana Manuela Gorriti, que era una escritora argentina, y son mujeres que son pioneras, ¿no? De los cambios sociales, son pioneras de la participación femenina en la sociedad. Eh, Así que obviamente pues todos estos temas de los cambios, el tema de la identidad, el tema de lo que es la construcción de una nación, quienes forman la sociedad, ¿no? Y la reevaluación de estos trabajos de escritores y escritoras del siglo XIX,
es crítico, ¿no? Es importante para poder comprender por qué el presente, ¿no? Todavía se continúa luchando por esos cambios, por Ujú, las denuncias, por la adquisición de derechos, ¿no? O recuperación de derechos, o hacer ver a la sociedad las, que, que todos somos uno, ¿no? Que todos somos integrales, que todos formamos parte de la comunidad, que todos formamos parte de una sociedad y que todos tenemos un rol y una participación responsable, ¿no? Dinámica, activa en la sociedad. Entonces, poder comprender a los escritores que siglos antes, ¿no? Ya veían, ¿no? Eh, ciertos aspectos de la sociedad que tenían que cambiar, ¿no? Y así poder comprender el presente, ¿no? Y aprender de los errores del pasado para poder aspirar a un futuro que nos lleve a conseguir mejores logros, ¿no? Y tener metas más integrales, tener metas que más que incluyan, ¿no? A todos, ¿no? En la participación de los diferentes objetivos como nación, como comunidad, como sociedad, ¿no? En un país o universalmente, ¿no? En el mundo. exacto. ¿Qué se siente, Álvaro? ¿Qué se siente el ya haber escrito varios libros, el poder hacer cosas que te apasionan, que te gustan, el dar cátedra? Enseñar es algo que me apasiona todos los días. Eh, Mi esposa siempre dice, él siempre se levanta con una sonrisa. Eh, Y es interesante porque a veces hay noches que no puedo dormir. Yo creo que es una cuestión ya de insomnia. Trato de dormir temprano, pero no sé si yo me resisto o es ya que mi cuerpo no puede dormirse tan temprano. Pero ella dice, todas las mañanas se despierta con una sonrisa. Y pues aparte de que mi motivación siempre es mi esposa, pero también la otra motivación es de que voy a la universidad, voy a ver almas jóvenes con las que se puede compartir ideas, con las que se puede eh, hacer, eh, ¿cómo se llama? Conexión, ¿no? Compartir ideas, porque una cosa que me motiva mucho cuando estoy enseñando es compartir mi cultura y también escuchar lo que otros piensan sobre algún tema específico, eh, además de aprender la lengua, ¿no? La lengua es importante, pero también es importante todo eso, todos esos aspectos que incluyen, que son la parte cultural, ¿no? La musical, la poesía, la comida, etcétera. Cualquier cosa, realmente cualquier aspecto que incluye el hacer humano, es un buen medio para poder compartir y para poder conocer al otro, ¿no? Que es lo que inicialmente había mencionado. El conocerse hace abrir puertas, construye puentes, ¿no? En vez de destruir, ¿verdad? Entonces, el poder enseñar siempre me motiva. Todas las mañanas dije, ok, me digo, voy a ver a mis estudiantes, algo positivo van a sacar de las clases, ¿no? Podemos reírnos y al mismo tiempo podemos aprender, ¿no? Entonces es algo que siempre me motiva. A ver, Álvaro, ¿y tienes tu alumno preferido? Mira, cada estudiante tiene su particularidad, entonces es, es complejo, ¿no? Es complejo de decir, tengo un estudiante preferido, porque hay estudiantes que están motivados y hay estudiantes que están desmotivados. Con los motivados no me preocupo tanto, me preocupo más con los que están desmotivados y necesitan, ¿no? Jalarlos un poquito más, ¿no? Y ver qué otros aspectos podemos explorar y evaluar. Pero soy de llamar mucho a mis estudiantes, ¿no? Tanto motivados como desmotivados, poder conversar, ¿no?
poder conversar y ver. Eh, claro que hay momentos en que uno está, pues, digamos, hay estudiantes que identificas que pueden ir un poco más allá, ¿no? Sí, En realidad todos pueden ir más allá, pero si, por ejemplo, tienes alguna conferencia donde puedes ver que el estudiante puede presentar, sobresalir, ¿no? Y estar en ese ambiente profesional, porque mucho de lo que hacemos nosotros, además de enseñar la lengua como profesionales de la lengua, es ir a conferencias, presentar. Entonces, si puedes contagiar, ¿no? Ese interés al estudiante de ir a estas conferencias profesionales donde presentan su trabajo y donde tú has ido también guiando ese proceso de escribir, por ejemplo, un ensayo donde los estudiantes presentan. Eso hace también que tu rol sea activo, ujú, participativo, eres un mentor, ¿no? Y eso es lo que siempre me está motivando. Lo que me falta quizá en este momento, me preguntaste qué más, ¿no? Eh, yo diría motivarme yo mismo para escribir más, ¿no? Ese es algo que me gustaría hacer como las metas, ¿no? Que uno se traza. Me gustaría escribir más poemas. Digamos que he dejado los poemas ahí dormidos un poco. Tengo muchos poemas que me gustaría sacar a la luz, que me gustaría también reevaluar y sentarme con tranquilidad y poder escribir. Y también dedicarme más también a escribir sobre estas escritoras, ¿no? Sacar otro, claro. otro libro. No, pues suena súper padre. Entonces, me gustaría hacer una actividad para la comunidad, Ujú, no sé si te llama la atención, ok. que podamos regalar a lo mejor un libro, Ujú, que podemos preguntar algo específico, a lo mejor la parte donde, de qué país hablamos, que era el título de una de tus poesías, ujú. cuál es el platillo más común entre México y Perú, Claro, claro. otro que nos nombre los 5 platillos que son de tu preferencia, Sí, hacer esa dinámica para que las personas a lo mejor puedan, que le pueda llegar uno de estos libros, claro que sí. y creo que sería muy interesante. Un mensaje con el que quieras cerrar, que le quieras compartir a la comunidad latina, obviamente pues es latinos que viven en Estados Unidos, algo que les pueda motivar o les pueda ayudar a su día a día. Eh, pues decirles simplemente de que hay que seguir siempre adelante, hay que trazar nuestras metas para salir adelante eh, y trabajar, ¿no? Trabajar duro, que es lo que hemos venido haciendo. Eh, admiro mucho a todas estas personas que trabajan arduamente eh, y trabajan en diferentes campos, ¿no? En diferentes campos profesionales y pues admirarlos, admirarlos. Es algo que me motiva también a seguir adelante, a conectarme con la comunidad y estoy a disposición para lo que Claro se que sí. necesite, ¿no? Pues bueno, pues este fue un episodio más de Hack Latino. Muchas gracias a todos por escucharnos con el buen Álvaro y Ujú. si no tienen su cafecito, ya váyanselo preparando. Salud. Salud.